Bueno, seguimos entonces con las últimas diapositivas de esta masterclass. Cómo los doshas los podemos ver a lo largo de la vida. Entonces acá tenemos el ciclo de la vida de una mujer. Entonces, cómo podemos ir viendo que los doshas van predominando su energía a lo largo de la vida. Y esto es clave también para poder entender em, según la edad en la que estamos, qué cosas también tenemos que tener en cuenta en nuestra sesión, porque si yo soy un niño, necesito preocuparme de cierta fase, si ya soy adulta o si soy adulta mayor. Entonces, bueno, vamos a partir con Kapha. Kapha, la energía de Kapha predomina desde los 0 años, o sea, desde el nacimiento hasta los 18 años aproximadamente, y tiene que ver con la formación y el crecimiento. CAFA lo que hace es fundar las bases. Entonces, es súper importante en este momento todo lo que sea como la nutrición emocional, espiritual y física en esta etapa, para poder sentar estas bases para el resto de la vida. Entonces, por eso la educación es importante, la buena nutrición es importante, los valores a los que les vamos a dar a nuestros niños, para poder ser adultos responsables durante lo largo de la vida. Y una de las clásicas situaciones que viven los niños es que acumulan grasa y mucosa. Por eso los niños tienen más tendencia a los resfríos, problemas a los pulmones. Y por lo general cuando son bien chiquititos, bien recién nacidos, son como bastante gorditos y es súper importante que engorden porque tiene que ver con esta fase de la vida en la que está CAFA aquí nutriendo. Porque CAFA nutre los tejidos a lo largo de la vida. Si estamos en un postoperatorio, necesitamos una dieta cafagénica para poder renutrir esos tejidos que están en proceso de reconstrucción, por ejemplo, etcétera. Después, después de los 18 años hasta los 60 años aproximadamente, estamos en la fase de Pita. Pita predomina casi lo largo de toda la vida de cada ser humano y tiene que ver con el trabajo y la productividad en general. Entonces, como es la etapa donde la persona se realiza, provee, existe la fertilidad, entonces se forma el trabajo, la familia, construir un hogar, el deber, el hacer, y todo eso son cualidades de Pita, de la transformación del conocimiento al hacer, y ese hacer se retribuye en el dinero y el dinero en etcétera, y así, es una cadena de transformaciones. Entonces, Pita predomina en este ciclo de la vida. Y bueno, obviamente en esta etapa existen también mayores factores a desarrollar las enfermedades clásicas de Pita, que son úlcera, hipertensión, acné, que a veces uno dice, wow, soy ya grande, ¿por qué sigo teniendo acné? Y es porque el acné pertenece a que tiene todos los problemas de la piel, son de Pita, ciclo de la vida en esta etapa. Y finalmente, ya cuando somos adultos mayores, entra el periodo de bata. Entonces, esto tiene que ver más en las mujeres cuando es postmenopausia, cuando se termina la menstruación, o en los hombres desde la jubilación en adelante. Entonces ya tiene que ver con un proceso de introspección. Resulta que Bata, como tiene el éter es el que destruye y construye al mismo tiempo. Es como un concepto bastante extraño de entender, pero en este caso em, se puede entender desde ese lugar, que es como el final de la etapa, cuando ya estamos envejeciendo. Entonces, por eso cuando les explicaba antes que Bata tiene como vellos irregulares, es clásico que en la etapa de Bata, cuando somos adultos mayores, nos empieza a salir un pelo extraño en un lugar donde nunca nos salía. Entonces, eso tiene que ver con esto. Como uno empieza por tu contexto de edad, puedes empezar a tener eh, las cualidades de el dosha que predomina en esa etapa de la vida. Entonces, bueno, Bata está en un periodo de como de secarse,
cuando les explicaba que Vata es seco, entonces todos los órganos comienzan a secarse, a apagarse hasta que se termina la vida. Entonces, este es un periodo para Vata de introspección, de volver a este éter, a esta como intuición innata de la creación. Entonces, como que es una transición de pausa, el silencio, la reflexión. Acá ya se emprende un camino espiritual, en conclusión a nuestra revisión del propósito de vida. Eh, ya aquí empezamos como mucha gente empieza a disfrutar porque mientras se trabajó no se pudo, entonces empiezan a disfrutar a estas alturas de la vida y hacen todo lo que no pudieron hacer y siempre quisieron. Y bueno, los órganos comienzan de a poquito a debilitarse. Entonces, si vemos esta imagen, acá estaría esta primera infancia, que sería cafagénica. Después tenemos ya la productividad, que sería de pita, y finalmente bata, que ya predomina. Y finalmente vamos a hablar sobre la incompatibilidad y la compatibilidad de los alimentos. Y esto tiene que ver con la trofología. La trofología es la ciencia que estudia la combinación de los alimentos y cómo nuestras propias enzimas son capaces de digerirlas. Tiene que ver desde ese lugar. Es una cosa 100% científica y biológica del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos incompatibilidades de alimentos? Resulta que nos van a restar energía, porque nuestro cuerpo va a necesitar un extra esfuerzo para poder digerirlas, y a su vez, si no logramos digerirlas porque no tenemos un buen sistema digestivo, un buen fuego digestivo, un buen metabolismo, no vamos a poder procesarlas, digerirlas ni eliminarlas. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso pasa? Se acumula AMA. ¿Se acuerdan del AMA? Las toxinas. Entonces, cuando recurrimos constantemente a las incompatibilidades en nuestra vida, se empiezan a acumular cada vez más AMA. Esto no está incluido todos los alimentos procesados. Agradecemos a los alimentos procesados, ultraprocesados, porque nos simplificaron la vida en esta vida moderna en la que estamos, en la que no tenemos tiempo de cocinar. Entonces es fácil abrir un paquetito y alimentarnos. El tema es el abuso. Si vivimos comiendo alimentos procesados, todo lo que viene en Tetra Pak, en latas, en paquetes, comida lista, congelados, todo esto es carente de nutrientes y no nos aportan absolutamente nada y al final es un camino de ida a la enfermedad. Entonces, es súper importante tratar de usar lo que la vida moderna nos entrega como ayuda para cuando realmente la necesitamos, pero no abusar de esto. Entonces, bueno, estas incompatibilidades tienen que ver fuera todo lo ultraprocesado y tiene que ver con la compatibilidad misma de cada alimento. Entonces, vamos a ir por partes. Cuando les decía en esta diapositiva que acá se pueden hacer incompatibilidades, es porque tenemos nuestro fuego digestivo arriba del sol, incidiendo directamente sobre nuestro séptimo chakra. Entonces va directamente a nuestro sistema digestivo y el sol nos ayuda a tener un fuego digestivo mucho mejor y más acelerado. Obviamente esto tiene que ver dependiendo de nuestra inmunidad, nuestro buen sistema digestivo, un buen metabolismo, em, no cuando estamos con enfermedades crónicas, no cuando tenemos alguna patología, etcétera. Entonces, cuando estamos sanos y tenemos buenos hábitos, podemos hacer incompatibilidades en este horario, o sea, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Yo por lo general recomiendo hacer la ingesta grande de comida en este lugar, un buen brunch o acá tomarse un buen desayuno y después por aquí comerse un buen almuerzo. Entonces ya durante la tarde eh, vamos comiendo cosas más livianitas, cada cuerpo ahí dice que es lo mejor para cada uno. Entonces, bueno, volvemos a las incompatibilidades. Entonces vamos a hablar, estas son todas las incompatibilidades que no hay que hacer. La más conocida son las proteínas con los carbohidratos. Las proteínas podría ser un pescado,
y un carbohidrato, arroz, arroz con pescado. Resulta que la proteína se degrada en un medio alcalino. Si vemos la escala de pHs, nuestras enzimas trabajan en base a eso. Entonces, nuestra escala de pH, algo alcalino, es algo que no es ácido, porque el otro opuesto es ácido, o sea, está al medio, que es básico, que podría ser el agua. Alcalino sería algo que sea muy, 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 muy amargo, por decirlo así. Y algo ácido sería algo como ácido sulfúrico y todos esos ácidos. Los ácidos gástricos están acá. Entonces, bueno, las proteínas se degradan en un medio ácido, porque las proteínas son una cadena de aminoácidos, que son muchos. Entonces, lo que hacen nuestras enzimas es empezar a degradar esta proteína en cada uno de su cadenita para poder dividir, dividir, dividir y esto digerir, digerir, digerir y que llegue a la sangre y la sangre le transporte al lugar que tienen que ir, ya sea el cerebro, el corazón, la piel, etcétera. Entonces, estas proteínas las degrada el ácido, porque es algo muy difícil de digerir. Estamos hablando que la proteína por lo general es un músculo, si estamos hablando de una proteína animal, y las proteínas vegetales son un poquito más fáciles, entre comillas, de digerir, pero también tienen su complejidad. Pero bueno, las proteínas entonces se digieren en un medio ácido y los carbohidratos en un medio alcalino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros comemos las dos cosas al mismo tiempo, el cuerpo se confunde. Entonces uno empieza a esperar al otro. Y acá el carbohidrato, además, las incompatibilidades tienen que ver según las enzimas que se necesitan y el tiempo de digestión que se necesita. Entonces, si tenemos enzimas diferentes y tiempos distintos también, em, uno se queda esperando. ¿Y qué es lo que pasa? Si un carbohidrato, el arroz, se queda esperando, el carbohidrato está compuesto de azúcares. Estos azúcares, así si ustedes dejan una manzana en agua por un tiempo, esto empieza a fermentar y se convierte en alcohol, en una chicha o en vinagre, por ejemplo. Pero esto es fermentación. Entonces imagínense en nuestro estómago si la proteína que se demora mucho más en digerirse porque cada cadenita de aminoácidos se tiene que separar, se tiene que romper estos enlaces, las proteínas se demoran mucho más, se puede demorar horas versus un arroz que se puede demorar una hora. Este arroz se queda ahí esperando y comienza a fermentar. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Em, Hinchazón, acidez, gases, etcétera. Y esto acumulado en el tiempo puede ir generando diferentes patologías, obviamente. Si estamos hablando de una sola comida no pasa nada, pero si es algo que sostenemos constantemente en la vida, nos va generando problemas. Después, no mezclar dos tipos de proteína por los tiempos. No es lo mismo comerse un huevito que comerse un bife. Son distintos tiempos. Y esto pasa exactamente lo mismo. Una proteína se queda esperando a la otra y las proteínas, ¿qué es lo que pasa cuando se quedan ahí esperando? Empiezan a pudrirse. Entonces, de nuevo, este proceso de pudrición va liberando gases, hinchazón, malestar, etcétera. Después, los ácidos con las proteínas. Por ejemplo, un crudo. Por ejemplo, un ceviche. Por ejemplo, un carpaccio, en el que la proteína se cocina en un medio ácido, que en este caso sería el limón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El limón hace un efecto contraproducente en los ácidos gástricos, que son los que hacen el trabajo de degradación de las proteínas. Entonces inhiben este trabajo. Entonces las proteínas no se logran digerir correctamente, no se logran degradar correctamente. Los almidones y los ácidos pasa algo similar. Resulta que la primera digestión de un almidón, de un carbohidrato, del arroz, de las pastas, de un pancito, todos esos serían almidones, carbohidratos, se hace en la boca. Cuando uno mastica,
y va generando el bolo alimenticio, ¿recuerdan esa palabra? El bolo alimenticio, que eso se hace a través de la saliva y la masticación, y todo este trabajo se empiezan a segregar enzimas. Entonces, en ese primer momento empieza a degradarse el almidón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El limón lo que hace es inhibir la acción de esta enzima que tenemos en la boca. Entonces, no estamos haciendo esta primera digestión. Entonces, después el almidón baja, llega al estómago y no logra ni concluye bien su proceso de digestión. Y acumulamos ama, etcétera. Después, las proteínas con las grasas, resulta que las grasas lo que hacen es envolver la molécula de las proteínas, así como cuando uno quiere sacarle la grasa al plato, la grasa al sartén, es muy difícil de sacar, hay que tener un jabón que sea como bastante power para poder sacar todo eso. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces acá es un poco complicado para poder cocinar esa proteína, em, cocinarla a la plancha, cocinarla al vapor, cocinarla al agua, porque la grasa hace esto, impermeabiliza, crea una capa de grasa a esta molécula de proteína y no se logra digerir bien, entonces empieza la putrefacción. Después tenemos el azúcar con las proteínas. El azúcar con las proteínas lo que va pasando es que el azúcar lo primero que hace es energía rápida para el cuerpo. Entonces el cuerpo lo primero que hace es digerir este azúcar, que a su vez el azúcar empieza a ralentizar el proceso de la proteína, entonces la proteína se empieza a pudrir y este azúcar a su vez empieza a fermentar después de procesarse. Entonces, por ejemplo, azúcar con proteína puede ser una torta. Cuando en una torta nosotros tenemos crema de leche, que la crema de leche, la leche es una proteína, o tiene huevo, esa es una proteína, y le ponemos azúcar literal, o mezclamos frutas con proteínas, por ejemplo, em, el melón que le ponen tocino o jamón, o se le pone a las ensaladas algunas frutas, y esta ensalada la estamos mezclando con un pollo, por ejemplo. Es el mismo concepto. El azúcar es considerado dentro de una fruta como azúcar, azúcar. El azúcar con los almidones pasa exactamente lo mismo. El azúcar se degrada primero y el almidón se queda esperando este carbohidrato. Entonces, este carbohidrato empieza a fermentar y el azúcar también, pero el azúcar es más rápido, entonces se queda ahí como y se genera una gran fermentación. Después, mezclas de frutas con otros alimentos tiene que ver con esto, que la fruta es azúcar, entonces simplemente se va a digerir más rápido. Y también hay que tener cuidado de mezclar frutas juntas entre ellas, porque las frutas se dividen en dulces, que puede ser un mango, semiácidas, que podría ser un kiwi, o ácidas, que podría ser un limón. Entonces nosotros a veces mezclamos frutas y cada una tiene su grado de digestión. Y esto tenía que ver con la escala de pH, ¿se acuerdan? Entonces, si es muy ácido y es muy dulce, esto también empieza a jugar en contra y se empieza a generar una fermentación. De hecho, han habido muchos estudios de personas que son raw food, que comen comida cruda y que por lo general mezclan cualquier tipo de fruta entre frutas. Y esto, ¿qué es lo que va generando? Es que la fruta empieza a fermentar en el cuerpo y esta mini fermentación que se empieza a generar en el cuerpo entra a la sangre con un grado alcohólico. Entonces son personas que uno puede decir, wow, ellos están como elevados porque están como flotando y no están como con grado alcohólico en su sangre. Entonces eso es lo que pasa con las frutas. Entonces, bueno, encima nosotros mezclamos frutas de postre después de una comida.
y ahí no está bien. Entonces lo que hay que hacer con la fruta es comer la fruta como snack, aisladito de la comida. Por ejemplo, a media mañana, a media tarde, no durante la comida. O comérsela media hora, una hora antes de almorzar, antes de la comida, porque así va a ayudar a abrir el apetito, sobre todo si hay gente que le cuesta comer, te va a abrir el apetito y a su vez va a empezar el metabolismo para cuando venga el plato fuerte. Después tenemos los melones y las sandías. Los melones y las sandías son las frutas más rápidas de digestión y que tienen mayor cantidad de fibra al mismo tiempo. Tienen mucha agua y mucha fibra. Entonces, como son tan sabrosos, de repente ni siquiera nos damos cuenta y nos comemos una sandía entera y después nos duele mucho, mucho, mucho el estómago. Y eso es porque tienen mucha fibra, tienen mucha agua. Entonces, en el momento no nos damos cuenta y vamos comiendo y de repente dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El melón y la sandía son muy celosos enzimáticamente, no se pueden comer juntos. Hay que comerlos cada uno independiente y no entre ellos ni con otras frutas. Son las únicas frutas que uno no puede mezclar con nada, porque tienen esto. Y tener cuidado con la porción. Después la leche, con cualquier alimento. Resulta que la leche, bueno, la leche es bien compleja. Podría ser una masterclass específica de la leche, pero bueno, principalmente la leche es una proteína que para nosotros digerirla necesitamos la lactasa. La lactasa es una enzima que nosotros tenemos para poder digerir la lactosa y la caseína, que son las proteínas de la leche. Ahora, nosotros producimos la lactasa hasta que destetamos, o sea, mientras somos unos babies y tomamos la leche materna. Ahí nosotros producimos la lactasa. Una vez que dejamos de tomar leche materna, que eso puede ser alrededor de los 3 años, ya no producimos más esa enzima. Entonces nuestro cuerpo le cuesta un siglo o quizás toda nuestra misma vida digerir la leche, porque no la podemos digerir. Primero que nada eso. Después, la leche de por sí que nosotros consumimos es leche de vaca o leche de cabra, que hoy está muy industrializada. Entonces, han existido leyes que permiten un porcentaje de sangre y pus que vengan en la leche, porque el estar conectada a las vacas, a las máquinas que están extrayendo leche, esto le genera un montón de heridas, infecciones, em, en fin. Entonces, dentro de que viene un porcentaje de pus y de sangre en la leche, em, vienen antibióticos que se les ponen a las vacas, etcétera. Entonces, la verdad es que la leche no es un producto hoy saludable. Tampoco lo podemos digerir y no es de nuestra propia especie. Entonces, es complicado el tema de la leche. Yo sé que sus productos de la leche son muy ricos y están muy incorporados en nuestra vida, pero bueno, eso es lo que pasa con la leche. Y la leche además, como es una proteína y es un gran porcentaje de grasa, lo que hace es que se adhiere a lo que, con lo que uno lo coma y envuelve la molécula, como les explicaba antes de la proteína. Envuelve esta grasa de la leche, las moléculas de con lo que uno esté comiendo, impidiendo que se haga la digestión y esto al final genera putrefacción, fermentación, incomodidad y etcétera. Además de que la leche es tan compleja que es como una especie de pegamento que se va quedando adherido en todo nuestro sistema digestivo. Entonces, si nosotros no tenemos constantemente detox o ayunos que nos ayuden a limpiar todo nuestro sistema digestivo, esto va quedando todo taponeado en el cuerpo y va generándonos diferentes tipos de problemas a largo plazo. Como también ya después de cierta edad no digerimos bien la leche. Entonces cada vez que tomamos leche
que está camuflada en un postre o en el café. Entonces tampoco reconocemos que la leche puede ser el problema de nuestro sistema digestivo, que no estamos yendo al baño o que nos estamos yendo por el baño. Pueden ser muchas los efectos que puede generar la leche. Y bueno, finalmente evitar los postres porque el concepto del postre es una mezcla de un montón de cosas. Como concepto postre, por lo general es una torta que viene con leche, con harinas, que es carbohidrato, con proteína que puede ser huevo, con fruta, grasas. Entonces todo esto va a hacer que no se pueda digerir de lo mejor posible. Y además, por lo general, el postre viene después de la comida que ya veníamos comiendo, algo como alguna proteína importante, algún carbohidrato importante, y el postre va a hacer que ralentice más el proceso de la digestión. Y finalmente, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Este es un proverbio ayurveda. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en nuestra sesión personalizada y que disfrutes.